encuentra en la redacción de Latina. Y el primer punto, Santiago, será hablar sobre precisamente la denuncia contra el presidente del Consejo de Ministros. Te doy la bienvenida y si me permites, tengo aquí la resolución. Santiago. Hola Fátima, buenas tardes a todos los amigos que se suman también a Latina Noticias Mediodía. Efectivamente, Fátima, el primer ministro Héctor Valer dará la batalla y no piensa en este momento en renunciar, piensa más bien en defenderse, en salir como pueda de esta crisis reputacional que se ha generado en su contra, en torno a su figura como hombre de familia, exacto, como persona, como ciudadano, que se ha señalado estas dos denuncias de violencia familiar. Y bueno, salió a hablar, como nos contaba nuestra compañera Lourdes Tupac Yupanqui. Vamos a escuchar cómo se defendió. ¿Qué es lo que quiso dejar en claro en esta conferencia de prensa que dio en la puerta de la presidencia del Consejo de Ministros? Así habló Héctor Valer hace algunos minutos, porque dijo que no es un maltratador y dejó entrever incluso, Fátima, que la resolución podría ser nula y que un certificado de médico legista podría ser falsificado. Escuchemos a Héctor Valer. Que no soy un maltratador, que no soy uno que pega, que no soy lo que dice la denuncia en la comisaría. Esta resolución del 9º Juzgado de Familia es nulo ipsu iuri. Primero, porque la prueba plena no pertenece a la demandante. Bien, Santiago, vamos a explicarle al público para que pueda comprenderse, porque fue un poco enredada la explicación del presidente del Consejo de Ministros. Espero ser bastante rápida. Lo que ha leído el presidente del Consejo de Ministros es una parte de la resolución donde lamentablemente se menciona el nombre de otras dos personas. Quienes han trabajado en el Poder Judicial o en la Fiscalía saben que a veces hay casi como plantillas de las resoluciones y algunas veces pues se cometen esos errores en el papel, errores de forma, donde se consigna otros nombres. Lamentablemente así ha ocurrido, pero vamos con la resolución del 9º Juzgado de Familia. Nada más en la sumilla mencionan el nombre de las denunciantes, madre e hija, esposa e hija del congresista, ahora premier. Y lo que mencionan también como imputados a Héctor Valer Pinto, en la parte de la sumilla. Más adelante lo que precisan es que también estuvo el Poder Judicial con una recargada agenda porque estuvieron en paro en aquel año 2016. Esto se va a comprender más adelante con el problema de las notificaciones que él menciona no le llegaron. Bueno, en el apartado primero, también más adelante en el apartado que veremos 12º, 13º, después también en la parte resolutiva, al momento de otorgar las garantías a su esposa, que ya falleció, la mencionan, y también en todos estos puntos mencionan el nombre y apellido de la difunta esposa, con lo que se puede finalmente acabar este argumento del presidente del Consejo de Ministros de que no era ella quien la denunciaba, porque en cada uno de esos apartados se le menciona a ella como denunciante de violencia psicológica y física. Y además, en el 13º precisa lo siguiente. Proveniente, dice aquí que en este orden de ideas, a fin de determinar la existencia o no de violencia familiar en la modalidad de violencia física proveniente de Héctor Valer Pinto, señala esta resolución. En agravio, menciona allí a la esposa, corre en autos a fojas 15 el certificado médico legal de número 055-143 BFL, practicado en la persona de la denunciante antes nombrada, la esposa, en fecha 22 de octubre de 2016. Esto es, señala aquí, al día siguiente de los hechos de violencia que se denuncian, del cual fluye que existen indicadores, precisa aquí, de maltrato corporal en la citada persona, presuntamente proveniente del denunciante Héctor Valer Pinto. Indicios suficientes por el momento que permiten a esta judicatura dictar medidas de protección a favor de la referida. Más no así respecto de la hija, porque según lo que se puede entender, ella habría recibido esta citación para ir al médico legal y ya no se hizo más trámite. Más adelante señala finalmente dictar como medidas de protección a favor de la esposa y obviamente en contra del señor Héctor Valer Pinto, y se le dan todas las garantías que ella estaba solicitando, ¿no? Por ejemplo, que la Policía Nacional cumpla con disponer personal a su cargo que le brinde protección oportuna y eficaz a la esposa. También que el señor Héctor Valer Pinto,
prohibido de hacer cualquier conducta que signifique violencia o acoso en contra de su esposa y así sucesivamente. Claro, él solo lee la parte en la que finalmente no se le otorgan garantías a la hija, porque la hija, según lo que se entiende de esta documentación, no se le practicó el examen médico legal. A la esposa sí. Y lo que se dice aquí es que hay indicios de violencia física. Estos son los documentos completos, señor Héctor Valder. Hay que leer todo el documento, no solamente la parte donde hay un error de forma y omitir todos los renglones donde dice denunciante tal y tal, hija y esposa. Santiago. Fátima, no nos olvidemos que Héctor Valder es un abogado con mucha experiencia y que conoce esta materia, por lo menos conoce cómo se procede en estos casos, cómo es cuando alguien no recibe una notificación o sí la recibe. Él entró al detalle legal, explicó, dio algunos puntos que no son muy consistentes, Fátima, pero apoyó también esta parte legal, el abogado, el nuevo jefe de gabinete, Héctor Valder, con una parte emotiva que también nos reseñaba Lourdes Tupac Yupanqui. Leyó algunos mensajes que darían cuenta de una buena relación posterior a este hecho de Héctor Valder con su hija. Recordemos que su esposa falleció lamentablemente y él también se ha referido a ese tema. Mi fallecida esposa, ha dicho. También habló de una buena relación con su hija Fátima, pero aquí el tema es clarísimo. Aquí el tema es no necesariamente que el señor Valder haya tenido incluso una sentencia por agresión física, que como todo indica no hay una sentencia, lo que hay son medidas judiciales de restricción que podrían dar cuenta de que existió esa violencia doméstica. Pero Fátima, la sola acusación, la sola mancha de tener este tipo de acusaciones harían incalificable para el cargo al señor Valder. Es lo que ha argumentado, por ejemplo, o lo que argumentan los grupos de oposición que también ya están generando sus propias salidas a esta situación que consideran de crisis política desde el Congreso. Entonces lo que hemos visto hoy, Fátima, haciendo un resumen, es a un abogado que ha salido a defenderse con algunos papeles, ha metido a la opinión pública a esta discusión legal, se ha apoyado también, Fátima, con este lado emocional de la relación actual que mantiene con su hija, pero además